estamos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Yo voy a tratar acá de hablar con la diputada Beatriz Valle. Este es Día Político por TSI. Tal vez me ayuda allá. Aquí me está ayudando el diputado Jorge Zelaya para poder dialogar con ella sobre algunos temas de país, porque hoy ingresó aquí a la Cámara Legislativa y fue recibida por sus compañeros parlamentarios y vamos a tratar de platicar con ella acá para poder dialogar con ella sobre estos temas. Tal vez, Jorge, también me ayuda por favor ahí con la diputada y los compañeros para poder platicar. Repito, acá hay temas importantes en el Congreso Nacional de la República. Por ejemplo, se está tratando de introducir una iniciativa de ley que busca reformar la ley de portación y tenencia de armas en el territorio hondureño. Ya vamos a hablar de ese tema. También el tema de la ley que busca reformar la ley de la Junta Nominadora. Tengo entendido que mañana se presenta el dictamen acá en el Congreso Nacional de la República. No sabemos si dictamen, no sabemos si será la ley consensuada, porque como hay 3 iniciativas de ley aquí en el Congreso Nacional de la República, estaremos pendientes entonces de conocer de cerca cuál sería la iniciativa de ley que se va a discutir aquí en el Congreso Nacional, o es la iniciativa que presentó el diputado Russell Tomé, o es la iniciativa que presentó la diputada Fátima Mena, o es la propuesta de ley también que envió el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia. Bueno, vamos a ver, entonces, conocer cuál de las leyes es y si realmente se ha nombrado o no una comisión de dictamen que pueda socializar. Diputada, ven, solo regáleme unos minutos acá, por favor. Estoy acá con la diputada Beatriz Valle. Es un gusto saludarle. ¿Cómo está, Beatriz? Me encanta saludarle. Mire que me alegra verla aquí en el Congreso. ¿Cómo ha estado? A mí también me alegra. Me alegra mucho estar de regreso. Mire que estábamos aquí observando que la recibieron bien sus compañeros diputados, ¿verdad? Claro, con todo cariño, imagínense. Pasamos una dura batalla juntos. Así que sí, con mucho cariño me han recibido y me hace sentir muy feliz. Porque así como ellos me quieren a mí, yo los quiero a ellos también. ¿Esto demuestra ya la armonía en la bancada del Partido Libertad y Refundación? No, mire, quienes ¿O me siempre entregaron es con mis compañeros, los 17 compañeros que fuimos electos por los diputados en el Congreso Nacional? No por la otra parte de la bancada. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero yo ya no soy miembro de esa bancada, pues. Yo soy independiente. Yo ya lo dije, mi Twitter está abierto para que todo el mundo lo vea. Solo tienen que fijarse en el número de seguidores para que no anden repitiendo que yo voy a abrir una cuenta de OnlyFans, que yo ni sabía que era OnlyFans. Hasta que me pusieron ese tweet que dice ahí OnlyFans y yo decía, ¿pero qué es OnlyFans? Entonces no sé cómo la gente puede pensar que yo, una diputada, ya señora mayor de edad, casi pegando con la tercera edad, que voy a tener un perfil de OnlyFans. Ahora, diputada Beatriz, ¿qué va a pasar al interior de la bancada de Libre en temas importantes como elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, como otros temas que vienen aquí al Congreso? Yo no le puedo decir porque yo no asisto a las reuniones de bancada del Partido Libre, ni tengo contacto con la gente de la bancada del Partido Libertad y Refundación, ni con el presidente Zelaya, ni con la presidenta Xiomara Castro. Lo que yo le puedo decir es que cuando se incorporen los currículums en el Congreso Nacional, yo voy a investigar a los candidatos, uno por uno, a ver cuáles son los que yo pienso que son los idóneos para ocupar espacios en la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ser gente de reconocida honorabilidad, que usted sabe que aquí eso es escaso, pero hay que buscar los mejores currículums para que la Corte sea la más decente posible, porque aquí ya nosotros ya no aguantamos la indecencia, Ramón. Ya es demasiado el abuso, es demasiado la indecencia, entonces hay que buscar cómo adecentar, sobre todo a los operadores de justicia, porque la impunidad campea precisamente porque los operadores de justicia están involucrados en actos de corrupción. ¿Es necesario cambiar la ley de Junta Nominadora para escoger la próxima Corte Suprema? Mire, yo creo que ya no estamos a tiempo para cambiar la ley, pero podemos hacer acuerdos políticos en términos de cómo se va a elegir en función del beneficio de la sociedad hondureña. Si se hace un acuerdo político en términos de transparentar, adecentar, no necesitamos en realidad una ley, porque es una cosa de voluntad de la sociedad hondureña, de elegir a los magistrados que sean idóneos para ocupar esos espacios. Entonces yo pienso que el camino es el del diálogo. Nosotros tenemos que conversar con todos los sectores
para poder determinar quiénes son las personas idóneas para ocupar esos espacios. No idóneas para servirle a una persona o para servirle a un grupo de poder, sino para servirle a la población hondureña, para que por fin tengamos algo de justicia en este país. En este país no hay justicia de nada, no hay justicia en ningún sentido. No hay justicia económica, no hay justicia en términos de leyes, no hay justicia en nada. Aquí vivimos en medio de la impunidad y eso hay que cambiarlo. Y yo creo que el camino es el diálogo. Esperamos que en esta ocasión no se dé lo que se dio la vez pasada, que yo era miembro de este Congreso Nacional, en donde le ofrecían millones de lempiras a los diputados para escoger planillas de diputados corruptos que estaban al servicio de Juan Orlando Hernández. Entonces esperamos que nos pase lo mismo y que se elijan magistrados que estén a la orden de la familia Zelaya. Tienen que ser diputados que estén a la orden del pueblo hondureño, porque eso es lo que estamos pidiendo los ciudadanos hondureños. ¿Me entiendes? O sea, no podemos continuar con las mismas prácticas, y las mismas prácticas nos van a dar, ¿qué nos va a dar? Los mismos resultados. Entonces nosotros tenemos que cambiar de actitud. Y no importa si hay ley o no hay ley en el Congreso Nacional. Si realizamos acuerdos políticos con los sectores de la sociedad, perfectamente podemos elegir una corte que por lo menos se acerque a lo que aspira la población hondureña. Creo que sí somos capaces, si ponemos nuestra voluntad en ello. Ahora, Beatriz, usted dice que va a averiguar currículo por currículum. Estamos hablando de los 45 que van a quedar al final, y de los que van a escoger los 15. Claro, solo esos, porque usted los va a revelar, usted los va a dar a conocer. Claro que los voy a dar a conocer, a mí me los tienen que entregar, porque yo tengo un voto. Correcto. Yo sé que solo soy un voto, ¿verdad? Y una golondrina no hace verano, eso es verdad. Pero tengo yo la oportunidad y la libertad de elegir a las mejores personas. Si esas no resultan electas, pues ni modo, pero yo voy a buscar elegir a las personas que yo considero idóneas. Yo ni siquiera conozco a quienes se van a postular, ni de nada de ello. Lo que le puedo decir es que yo me voy a sustentar en sus actos, en los actos de su vida, porque así es como se deben elegir los magistrados. No solo es el comportamiento en las cortes, sino que el comportamiento en general, que no tengan deudas, que no le adeuden a trabajadores en empresas, como hay diputados aquí que cierran empresas y dejan a los empleados tirados, ¿verdad? Entonces esperamos que sea gente de conducta proba, porque Honduras ya no resiste más. Entonces yo creo que esta es una magnífica oportunidad que tenemos como sociedad hondureña para sustituir a los operadores de justicia que son corruptos por operadores de justicia que le brinden exactamente eso que pide la ciudadanía hondureña, que es no más impunidad, no más corrupción, porque estamos cansados, Ramón, de verdad. Así que esperamos que eso sea lo que se dé y ser parte yo del grupo de personas que vamos a elegir, a magistrados que estén acorde a las ansias y desesperación de este pueblo por justicia. ¿Usted cree que hay intención en el gobierno de alguien o de algunos de buscar reelección presidencial? No, mire, yo no podría decir eso, porque yo desde la cuarta urna sostuve que ese no era el objetivo de la constituyente y ese no debería ser el objetivo de la constituyente. Lo más importante de la constituyente, le voy a decir que es, hay que consultarle al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si se impone una constituyente, que es algo que yo sé que le preocupa a toda la ciudadanía hondureña, se convierte eso en un despropósito, porque la constituyente, la gente habla de leyes y de leguleyadas, pero el propósito de la constituyente es que todos los sectores nos sentemos y nos pongamos de acuerdo para disminuir la polarización de esta sociedad que ya no aguanta. Óigame, aquí todo el mundo se insulta porque todos andan persiguiendo periodistas, por un lado los insultan, o sea que los quieren meter a la cárcel, o sea, ese es el ambiente en el que vivimos los hondureños, Ramón. Entonces nosotros, para cambiar eso, entonces sí es importante que nos sentemos todos los sectores, sí necesitamos un pacto social, pero si se impone, entonces ¿cuál pacto social es? Es una imposición. Entonces, para poder llevar a cabo una constituyente que sea satisfactoria para la ciudadanía hondureña, hay que consultarle al pueblo. Y con eso le cierro. Yo no conozco las intenciones porque yo no leo mentes, pero sí yo sé que cuáles son las inquietudes de la población hondureña, ¿verdad? Yo quiero concluir esta entrevista, Beatriz, porque sé que tiene que ir a su curul. ¿Cómo califica estos primeros meses de gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya? Mire, yo creo que la población comprende también que luego de 12 años de narcodictadura, en la que a mí, en lo personal, a Beatriz Valle, no me sorprende absolutamente nada de lo que se ha encontrado ahí, porque ya sabíamos. Y creo que la mayor parte del pueblo hondureño también ya lo sabía. Entonces yo
Yo pienso que hay que tener un poco más de paciencia. Un poco más de paciencia. Hay que ver, por ejemplo, qué se hace con los recursos que se han sacado como préstamo del Banco Central de Honduras, de las reservas. Hay que ver cómo se utiliza ese dinero. No podemos emitir juicios a priori, porque si ese dinero se va a utilizar para construir escuelas, hospitales y todo, entonces yo estoy súper feliz, yo creo que el pueblo hondureño también. Pero si lo vamos a invertir en gasto corriente para pagar sueldos y salarios, entonces no estoy de acuerdo. Entonces depende, ¿me entiendes? Y hay que esperar, yo creo que hay que darle un compás de espera, porque miren, en 6 meses no se van a resolver los problemas que tiene Honduras desde hace 100 años. Gracias, Patricia. Y me alegra verla aquí en la Cámara. Igualmente, mucho gusto. Bien, la diputada Beatriz Valle hablando con nosotros aquí en Día Político de diferentes temas. Ha sido contundente ella en el tema de escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia, ha sido contundente también en otros temas del país. Yo quiero platicar acá con el diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, porque también andan ustedes, oígame, mire, cuando yo lo miro hacia usted, solo me acuerdo como Libre también hacía estas mismas acciones aquí en el Congreso Nacional. Bueno, estas camisetas son más bonitas. Y el reclamo es el reclamo de millones de hondureños que le están pidiendo a este gobierno que quite los impuestos a los combustibles. Entonces hoy venir de camiseta es una manera democrática de poder hacer un reclamo y una manifestación y una exigencia a este gobierno. ¿Por qué? Este partido, nuestra bancada, presentó hace más de 2 meses una iniciativa para que eliminen los impuestos a los combustibles y ni siquiera lo han tornado a comisión, ni siquiera han hecho dictamen y mucho menos quieren y tienen intención de discutirlo en el Pleno. Eso es burlarse de la gente. ¿Por qué? Porque este gobierno, no lo digo yo, Matute, lo dijeron ellos, los que están ahí gobernando y en presidencial. ¿Qué dijeron en campaña? Cuando anduvieron pidiéndole el voto a usted, hermano hondureño, hermana que nos mire, le prometieron que iban a eliminar los impuestos a los combustibles. No fue propuesta nuestra. Pues también, Matute, alguien nos va a decir, ¿y por qué no le eliminaron a ustedes? Porque no era propuesta del Partido Nacional, fue propuesta de los que nos gobiernan. Fueron irresponsables en prometer cosas que hoy no quieren cumplir. ¿Qué es lo que pedimos? Eliminar los impuestos por 6 meses, nos lo estamos diciendo de manera definitiva. 6 meses, ¿para qué? Para que no se siga incrementando la canasta básica. Dígame, Matute, se está incrementando la canasta básica y usted que nos mira, más caro el huevo, los frijoles, el arroz, la manteca, el maíz, el café, todo está más caro. Está más caro el transporte urbano, el que anda en taxi y bus, claro, se le ha aumentado. Está más caro el consumo de energía eléctrica, está más caro. Y usted sigue ganando lo mismo y todo va incrementando, entonces va fuerte la inflación. Entonces con 6 meses se podría dar un respiro a la población para que ellos tengan algunas ideas novedosas de poder solventar esta problemática. Hoy pueden decir es que el problema es Rusia con Ucrania, la guerra, pero ¿y por qué en El Salvador, que aquí van a condecorar al presidente, porque allá resolvieron el problema y hay más de 30 lempiras menos el galón? Porque quitaron una fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula? Quitaron los impuestos de los combustibles por un periodo determinado de tiempo. Entonces lo que pedimos hoy, una manifestación democrática, pacífica y exigencia, una iniciativa que presentamos y que está pidiendo la población que nos mira, que quiten los impuestos por 6 meses. Únicamente eso, Matute, es lo que está pidiendo esta bancada del Partido Nacional. Gracias, diputado Tomás Zambrano, muy amable. Bien, esto es lo que está pasando en la Cámara Legislativa. Yo voy a ir a la pausa porque voy a platicar con otros diputados sobre el tema de lo que puede pasar mañana aquí en el Congreso Nacional de la República referente a la iniciativa de ley que busca reformar el tema de Junta Nominadora para la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia. Voy a la pausa, ya regresamos. Aquí en el Congreso Nacional de la República me acompaña la abogada Silvia Ayala, diputada del Partido Libertad y Refundación. Mire, mañana aquí en el Congreso Nacional de la República se va a presentar
prácticamente la ley, la iniciativa de ley que va encaminada a reformar el tema de junta nominadora para escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero mejor que sea la diputada que nos explique qué día político. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha informado el presidente de la Comisión Ordinaria de Legislación y Asuntos Constitucionales que el día de mañana el presidente de esta Cámara Legislativa, el ingeniero Luis Redondo, va a hacer entrega públicamente del proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto es prácticamente un proyecto de ley orgánica para la Junta Nominadora. Es un proyecto que contiene disposiciones que rijan todo lo que es el funcionamiento de esta Junta Nominadora, una Junta que deberá conformarse tal como está establecido en la Constitución de la República, nominando cada una de las instituciones establecidas en la Constitución su representante y luego pues proceder a la integración de esta Junta Nominadora. Entonces, de las tres iniciativas se quedan con la propuesta del Ejecutivo. Bueno, la comisión estuvo trabajando durante todo el periodo de receso legislativo, primero en el dictamen de las dos iniciativas presentados tanto por la diputada Fátima Mena como por el diputado Racel Tomé, que son proyectos de decreto orientados a definir los mecanismos para la escogencia de todos los altos funcionarios que nombra en una elección de segundo grado el Congreso Nacional. Pero este proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo está orientado exclusivamente para regular los mecanismos en torno a los cuales se debe regir el trabajo de la Junta Nominadora para la escogencia de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces están dictaminados los otros dos proyectos. El día de mañana que se le haga entrega al presidente de la comisión, se va a iniciar el trabajo de dictamen. Ya ellos preliminarmente lo conocen porque este proyecto pues fue colocado en el portal, en la página de la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo, y ya se conoce por parte de los miembros de la comisión, pero de inmediato, en cuanto se reciba, el presidente de esta Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales expresó que se va a proceder al trabajo de elaboración de este dictamen. Ahora, aquí me acompaña también el diputado Jorge Zelaya. Venga para acá, Jorge, por favor. Mantenemos aquí la entrevista con la diputada Silvia Ayala. Mire, mañana hay buenas nuevas aquí en el Congreso Nacional, me dice la diputada Silvia, porque prácticamente se presenta la iniciativa de ley, las tres que se presentaron para reformar Junta Nominadora para la escogencia de los magistrados. La noticia acá es que se quedan con la propuesta del Ejecutivo que consideran más completa. ¿Qué piensa la bancada nacionalista? Bueno, primero saludos, abogada. Ramón, yo no puedo hablar a título de la bancada porque yo no soy el jefe de la bancada, puedo hablar a título personal. Es bueno, la medida misma en que se busquen mecanismos que van a contribuir a mejorar la escogencia de los magistrados, debemos de sentirnos contentos y Dios quiera que podamos ponernos de acuerdo aquí en el Congreso Nacional para evitar sobresaltos, incertidumbres. Yo estoy seguro, este Congreso en ese aspecto es diferente. En los congresos anteriores se hablaba muchísimo de cuestiones económicas. Correcto. Estoy convencido que no va a ser así, que no es así en este Congreso, pero es importante que dialoguemos, no somos enemigos, Honduras es de todos, reconocemos, el Libre ganó las elecciones, tienen que tener, aun cuando no les gusta a muchos compañeros en la bancada cuando yo digo esto, pero el nuevo presidente, ya sea hombre o mujer, de la Corte, nuevo fiscal, hombre o mujer, tiene que ser de tendencia del Partido Libertad y Refundación, porque ellos ganaron las elecciones, pero hay que dialogar, eso es importante, platicar. El país está viviendo momentos complicados, como nunca antes en la historia, y entonces es importante que quienes estamos aquí en el Congreso Nacional, pues podamos ponernos de acuerdo en algunas cosas. El país lo requiere. Hay problemas de trabajo en el campo de la salud, yo creo que la abogada no lo desconoce, es obvio, pero requiere también que en forma conjunta les ayudemos al Ejecutivo. Cuando digo les ayudemos es porque son gobierno y no hacer una oposición antojadiza o solo por hacerla. Yo creo que es importante. Nunca antes en la historia el país estaba en una situación tan difícil como ahora y requiere el concurso y la participación de todos. Ahora yo le pregunto a la diputada Silvia,
¿Qué de novedoso? ¿Qué es lo nuevo que trae esta propuesta del Ejecutivo en materia de escogencia de la nueva Corte? Bueno, entre otras cosas, este proyecto de ley orgánica para la Junta Nominadora establece que ya las diferentes instituciones que integran la Junta Nominadora no van a realizar propuestas. Esto los convierte en juez y parte, porque si el Colegio de Abogados, por ejemplo, presenta su listado de 20 candidatos y candidatas, es obvio que la representación del Colegio de Abogados va a estar presionando porque sus candidatos sean los que queden dentro de este listado de al menos 45 candidatos y candidatas que se va a enviar al Congreso. También se está estableciendo que obligatoriamente debería de incluirse al menos un 50% de mujeres como magistradas de este poder del Estado. Hemos aprobado y son ley en la República varias disposiciones que establecen la equidad, la integración paritaria en los diferentes poderes del Estado. En este caso, en el Poder Judicial no se ha cumplido. Vemos una representación bastante disminuida de mujeres en lo que son las magistradas de este poder del Estado. Está estableciéndose también, y yo creo que es sumamente importante que el pueblo hondureño sepa que quien tiene la mayor responsabilidad en este proceso de selección es la Junta Nominadora, porque es ahí donde se van a recibir las autopropuestas. Puede haber 200, 300 personas que se propongan para magistrados y magistradas y le va a corresponder a esta Junta Nominadora elegir ese listado de al menos 45 candidatos y candidatas, y aquí en el Congreso Nacional tenemos que elegir de ese listado. Entonces deben los medios de comunicación informarle a la ciudadanía quiénes son esas personas que van a integrar esa Junta Nominadora para que garanticen que el trabajo que se va a realizar ahí no va a ir en función de favorecer intereses de ningún grupo de poder económico o político. Gracias, diputada Silvia Ayala. A estos colegas aquí que la quieren entrevistar. Gracias, muy amable. Bueno, Jorge, yo creo que, aunque el presidente está diciendo y está convocando para mañana, pero prácticamente ya está dicho, la iniciativa de ley que se va a conocer mañana acá y que va a ir a comisión de dictamen, porque hay que, mire, la técnica parlamentaria si nos indica, se presenta la iniciativa de ley, posteriormente tiene que ir a una comisión de dictamen y esta va a dictaminar el proyecto si es factible o no y se presenta a la Cámara para su discusión. Sí, no, y va a ser sin ninguna duda la que viene del Ejecutivo. Correcto, esa va a ser. Estamos claros, pero yo creo, Ramón, que lo más importante es que existe una veeduría de los medios de comunicación, de la sociedad civil. Esta escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia tiene que ser lo más transparente posible. Por eso le digo, no dejar dudas, como se ha especulado en la escogencia de magistrados en los procesos anteriores, en donde la cuestión económica ha jugado un papel importante. Incluso usted recuerda que en la anterior se repitió varias veces la elección. Mire, debe de haber discusión, eso no hay que conversar, pero que se descarte toda posibilidad en el sentido de que hayan incentivos económicos para que la gente pueda votar por determinados candidatos. Yo creo que en eso es importante que dialoguemos. Aquí somos 128 diputados. Partido Libre y Partido Nacional tenemos la mayoría. Incluso solo juntos hacemos más de los diputados con mayoría calificada. Pero no se trata de dejar por fuera a los del Partido Liberal, a los del PCH, por ejemplo, e igual los que tienen un solo diputado en este Congreso. Honduras, insisto, Ramón, es de todo. El país requiere la participación de los sectores que estamos involucrados en esto. Miren, mucha gente que nos está viendo en este momento en la capital, en barrios y colonias, en el interior del país, está pasando penurias. Se van a acostar sin cenar por la falta de empleo. Entonces debemos de estar orientados en buscar un mecanismo que permita favorecer a la gran mayoría del pueblo hondureño. Y no podemos estar desviando la atención en asuntos que sí es cierto, son importantes,
Esta escogencia será en enero del próximo año. Que se nombre la comisión, que la juramente el presidente del Congreso, pero que nos enfoquemos también en conseguirle empleo a la mayoría de la población, en que se mejoren las condiciones de salud, que está sumamente difícil. Miren, ahorita con lo del COVID, que el rebrote que vuelve, y no solo del COVID, sino que otras enfermedades que se están volviendo a presentar, en lo de educación y tantas cosas que son tan determinantes y tan importantes, que yo insisto, debemos unirnos para tratar de mejorar las condiciones de vida de la población. Gracias, Jorge Alberto Zelaya Munguía, diputado del Partido Nacional. Voy a la pausa desde el Congreso Nacional. Bien, hasta aquí el programa de hoy. La sesión continúa aquí en la Cámara Legislativa, pero estará hoy mismo, edición estelar, dando más detalles de lo que aquí pase. Que pase usted una feliz noche.